RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Un inmenso placer saludarlos desde la capital colombiana en esta mañana del 10 de febrero del 2022. Aquí les presentamos las noticias para comenzar el día. Las fuerzas militares están en máxima alerta luego del atentado contra un batallón del ejército en el municipio de Granada, departamento del Meta, que ha dejado muertos y heridos. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no va a permitir que grupos terroristas busquen desarrollar acciones violentas con fines politiqueros para influir y desestabilizar el país. Por otra parte, se presentó un hecho muy lamentable. El líder del pueblo Unan de Chocó, Luis Chamapuro Quiro, fue asesinado por integrantes del ELN que lo habían secuestrado el 3 de febrero pasado. Esto lo confirmó el comandante de la 7ª División del Ejército, el general Juvenal Díaz Mateus. También es noticia lo que ocurre en Pereira. Continúan las labores de remoción de escombros en el sector de la Neida, que une a Pereira con 2 quebradas donde un desprendimiento de la montaña dejó 16 muertos y más de 30 heridos. El grupo de búsqueda y rescate del CTI, unido con expertos socorristas, están adelantando las labores de búsqueda de desaparecidos. También incluso se ha reportado que más de 180 mascotas han sido rescatadas en medio de la tragedia. Y es que las fuertes lluvias se siguen registrando en otras zonas del territorio colombiano. Por ejemplo, en Betania, departamento de Antioquia, fue declarada la alerta roja por las lluvias. Más de 40 municipios en Antioquia, de hecho, están en riesgo de deslizamiento. Y desde hace varios días se viene registrando diferentes precipitaciones en la región andina. En Santander, por ejemplo, siguen emergencias en varios municipios por el intenso invierno. Hablemos de las noticias de Bogotá que pasan por la política y la movilidad. Yanelda Jaimes, buenos días. Gracias, Juan Manuel, y buenos días. Efectivamente, el precandidato Gustavo Petro dijo en las últimas horas y confirmó que efectivamente sostuvo una reunión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la cual acordaron un pacto de no agresión y de convivencia de cara a las elecciones que se avecinan. Dice, en esta línea, si nos ponemos a pelear, dice, y yo voy a ser presidente y ella, la alcaldesa, ¿por qué no hacer una pausa y dejar a un lado las agresiones? También, de otro lado, el distrito entregó un balance del primer mes de pico y plaga extendido en la capital de la República, asegurando que la movilidad mejoró en un 14%. Y en otras noticias, la Sala Plena de la Corte Constitucional no se puso otra vez de acuerdo sobre la participación del conjuez Juan Carlos Henao en el debate sobre la despenalización total del aborto. La Sala Plena decidió escoger a la exministra de Justicia Ruth Correa y al exmagistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo para que ayuden a decidir sobre ese caso específico. Y la ministra de las TIC, Karen Abudinen, afirmó ante la Corte Suprema que se sintió engañada con el entramado de corrupción en el contrato con Centros Poblados. Tuvo que acudir a la Procuraduría para dar su explicación sobre lo que ha ocurrido con este hecho tan lamentable. Todo era una fachada, todo era, señor procurador, mentira tras mentira, pero yo sí me siento engañada, que nos sentimos engañados, que a nosotros nos engañaron, señor procurador, que aquí hay una fábrica de corrupción. Es que no es posible que la ley 80 permita que estas empresas, que además ya habían tenido problemas en el pasado, se puedan seguir presentando porque solo le dan una inhabilidad por 5 años. Estas empresas deberían salir por siempre de la contratación pública. Estas empresas que nos engañaron más nunca deberían contratar con el Estado. Es la exministra de las TIC, Karen Abudinen, a propósito de lo que ha ocurrido con ese contrato con Centros Poblados. Hablemos de las noticias del mundo, que son muchas. Siguen las tensiones entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia también inicia ejercicios militares. Kelly Cabana, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Y fíjese que en medio de ese temor de los países occidentales de que Moscú planee una escalada en este conflicto ucraniano, el Ministerio Ruso de Defensa anunció esta mañana en un comunicado el inicio de unas maniobras de entrenamiento con Bielorrusia. El objetivo, dice el Ministerio de Defensa, de estos ejercicios conjuntos es suprimir y repeler una agresión externa. Hay noticias también de la pandemia, Juan, la protesta que se inició en Canadá a finales más o menos de enero por parte de camioneros que rechazaban el pase de vacunación
vacunación se extendió ahora a Francia y también a Nueva Zelanda, al tiempo que se suman pues más voces contra las restricciones sanitarias después de 2 años de prohibiciones. De hecho, los activistas están llamando a replicar la manifestación en otras ciudades de Europa y en Estados Unidos. Hoy había agenda de manifestaciones en París, pero las autoridades las prohibieron. Y es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque planteó hacer una pausa en las relaciones con el gobierno de España y también con las empresas, dice el presidente, con el fin de mejorarlas. Obviamente España está reclamando respuestas. Bien, y en otras noticias de Colombia, Kelly, la misión de observación electoral está alertando que 319 municipios del país están en riesgo de violencia por las elecciones presidenciales y de Congreso. Esta alerta de la MOE se une a la de la Fiscalía, que habla también de un mapa de riesgo preocupante en Colombia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta por la compleja situación de violencia en municipios del Pacífico. Por ejemplo, en el Charco, departamento de Nariño, la situación es más que preocupante. Hablemos de las noticias deportivas de este momento. José Fernando Neira. Juan Manuel, buen día. Pues hay que hablar de la Superliga de nuestro país. Empate en el estadio del Deportivo Cali entre los locales y el Deportes Tolima. Se enfrentaban el campeón del primer semestre frente al campeón del segundo por la Superliga. 1-1 terminó el juego. El 23 de febrero será el duelo de vuelta. Millonarios cayó 1-0 en juego amistoso frente a Emelec en territorio ecuatoriano. De otro lado, Alfredo Morelos sigue en racha con el Rangers de Escocia. El colombiano marcó en el triunfo de su equipo frente al Hibernian 2-0 por la liga de ese país. Rangers es segundo a un punto del Celtic en la clasificación. Y hoy, a propósito del fútbol europeo, Liverpool en escena en la Liga Premier jugará el equipo donde actúa Luis Díaz ante el Leicester desde las 2:45 de la tarde. Y en materia política, la polémica de hoy tiene que ver con las declaraciones del candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien dijo que una de las primeras cosas que haría si llega a ser elegido presidente sería dejarle claro al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quién es el que manda y que lo mandaría para la mier. Palabra que ustedes terminarán allí, hecho que generó de inmediato una reacción muy airada del propio alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Por su parte, desde la coalición Centro Esperanza están pidiendo que el candidato Alex Char, que pertenece a la otra coalición, la de Equipo por Colombia, renuncie a su aspiración presidencial en medio de la polémica por las declaraciones que entregó Aida Merlano sobre compra de votos. La cosa política muy agitada en Colombia. Y por otra parte, la defensa del confeso asesino Jonier Leal, quien mató a su hermano y a su madre, buscará demostrar trastornos mentales de su cliente. Esto para que no sea enviado a la cárcel y para que sea declarado inimputable, es decir, no recibiría la condena que ya supuestamente está pactada luego de que él llegara a un acuerdo con la Fiscalía. Es un hecho muy polémico que ha generado también reacciones por parte de los abogados defensores de la familia de las víctimas. Hablando de pandemia, en las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de Salud, murieron 207 personas en Colombia por COVID-19 y se detectaron casi 8.800 nuevos casos de contagio. Capi Romero Barliza, echémosle una mirada al pasado, un hecho que ha ocurrido y hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 10 de febrero. Juan Manuel, buen día. En nuestra mirada al pasado recordamos que el 10 de febrero de 1986 nació en Santa Marta el futbolista Radamel Falcao García. Falcao, que hoy cumple 36 años, es el máximo goleador de la Selección Colombia con 35 goles y actualmente juega en el Rayo Vallecano de la Liga de España. Y el 10 de febrero de 1996, hace 26 años, el ruso Gary Kasparov, el mejor ajedrecista del momento, fue superado por Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM capaz de calcular 200 millones de jugadas por segundo, en lo que fue conocido como el día en que la máquina superó al hombre. Y otro hecho importante, la Asociación de Camioneros de Colombia denunció una crisis por la falta de capacidad para la recepción de contenedores en Buenaventura. Las esperas para las descargas tardan hasta 5 días, están advirtiendo los voceros de esta Asociación de Camioneros. Estas las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.